Buenas tardes, cabros y cabras, soy el profe Disperso y hoy hablaremos de Akira. Akira, ruido y furia. 1. La resistencia. Sengakuren es la abreviación de Federación Japonesa de Asociaciones Estudiantiles, una organización radical que luego de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial llenó las calles de ruido y furia. Miles de cascos de hierro, lentes de protección, máscaras antigas y cócteles Molotov, atentados contra aviones de ministros estadounidenses y bases de ocupación norteamericana. Su contraparte armada, la Tate no Kai, formada por el poeta Mishima, daba sus contragolpes delirantes en nombre del imperio muerto. Ambas organizaciones de ultraizquierda y ultraderecha tienen un único punto de conexión: el rechazo a Estados Unidos y sus políticas económicas. En este contexto, Katsuhiro Otomo creció, los años 60, y es válido afirmar que la escritura es una consecuencia de la vida. El proceso de escritura de Akira se dio entre el año 1982 y fue finalizado en 1990. Son más de 2000 páginas de absoluta violencia, un cuento lleno de ruido y furia. Durante la producción del manga, en el año 1988, Katsuhiro Otomo realizó una adaptación anime, película muy interesante, pero que es material para otra historia. Es bueno señalar que la película y el manga, siendo realizados por el mismo sujeto, son obras totalmente distintas, cada una es un continente en su propio género. 2. Manual de cocina anarquista. Akira tiene una trama compleja, no es algo que se pueda leer tranquilamente, mucho menos algo de lo que alguien pueda salir ileso. Cualquiera que escuche la trama de esta obra diría que es un accidente a punto de ocurrir. Pensemos primero en su etimología. Akira significa luz en japonés. Es en esta forma en la que abre el texto: un recuerdo de la luz, un recuerdo de una explosión en medio de una ciudad sobrepoblada. El personaje, un niño psíquico, el número 28, es llamado de esta forma, pero no arbitrariamente. Gran parte de la historia define a Akira como un dios, y la banda de motoristas rebeldes cabalga hacia esa luz buscando evadir el presente a toda velocidad. Sería sencillo decir que Akira es una repetición traumática de la bomba atómica en Japón, pero eso sería subestimar el texto, el imaginario y la narración que presenta esta obra. Va mucho, mucho más allá de realizar una relectura del Japón de posguerra. Más bien Akira presenta una narrativa visceral de la destrucción que se sabe incapaz de representar la historia. Básicamente Akira es una obra maestra del cyberpunk. Respecto del cyberpunk podemos rastrear algunas referencias de este género en Akira. Eraserhead de 1977 de David Lynch, Blade Runner de 1982 de Ridley Scott y Videodrome de 1983 de Cronenberg. Pero creo que uno de los elementos estéticos de Akira lo podemos encontrar en la película Crazy Thunder Road de 1980, dirigido por Sogo Ichi. Crazy Thunder Road se define como una película de acción de motoristas. Trata de la pelea de dos bandas rivales de motoqueros enfrentándose a muerte en la calle. Una suerte de Mad Max, pero hecha mucho tiempo antes y en Japón. Cabe destacar que Shogo Ichi dirigiría en el año 81 una adaptación no oficial de un manga llamada Chufle. Esto reduce a Akira a diversos ejes narrativos que se absorben mutuamente, materiales en el taller del caos representados en esta historia. 3. Psíquicos y rebeldes. Los personajes de Akira se dividen en una infinidad de bandos. De hecho, la acción en el desarrollo del manga reproduce el caos al introducir diversos grupos antagonistas con distintos fines. Pero hablaremos de eso más adelante. Para poder simplificar el análisis de este manga, podemos clasificar a los personajes articuladores de la historia de acuerdo
a su vida. Por un lado, tenemos a los niños psíquicos, que son productos del proyecto Akira. Por otro lado, tenemos la resistencia, y esta es representada por los grupos de jóvenes bandoleros, de jóvenes motociclistas que se enfrentan entre ellos. Por un lado están el grupo liderado por Kaneda, llamado los Cápsulas, que se enfrentan al grupo liderado por el Joker, que se hace llamar los Payasos. Más adelante en el manga, estos dos grupos se unirán contra Tetsuo. Otro elemento que forma la resistencia es un grupo más político, es un grupo que está formado por un personaje llamado Ryu. Él forma un escuadrón armado que constantemente está buscando la forma de crear la situación propicia para un golpe de estado. Y finalmente tenemos a aquellos personajes que representan el poder, como lo son los políticos, los soldados y la estructura militar. La gran imagen de Akira podría ser la deshumanización de las personas en manos del poder. Esta imagen se amplía profundamente en el personaje de Tetsuo, quien, incapaz de controlar su fuerza, totalmente absorbido por el poder, su cuerpo crece grotescamente hasta ser dominado por esta nueva fuerza que emana de su interior. El contexto, el espacio donde transcurre la narración, es tan potente que adquiere tanto protagonismo como los personajes. Constantemente nos recuerda que todo lo que podemos hacerle a una ciudad se lo podemos hacer a una persona. Katsuhiro Otomo te entrega planos cenitales de la ciudad de Neo Tokio. Estas tomas son intensificadas en el anime, pero no se quedan atrás en el manga. Una ciudad sobrepoblada, una ciudad destruida, un infierno de concreto. Los personajes que revuelven este caldo espeso pueden ser psíquicos, rebeldes o representantes del poder. Los personajes psíquicos son primero los niños del gobierno, los niños ancianos, Masaru, el número 27, Kiyoto, el número 25. Kiyoto se encuentra tan débil físicamente que está confinada a una cama. Takashi, el número 26. Takashi es un niño anciano que interactúa con Tetsuo al comienzo del manga y quien desarrolla el resto de la trama. Será su muerte más adelante la que desencadenará el clímax de la historia. Otro personaje es Lady Miyako, la número 19. Ella es la última sobreviviente de una generación de niños probeta y durante el desarrollo de la historia será la encargada de liderar espiritualmente tanto a la resistencia como al propio Tetsuo. Ella recibe el número 19. Sobre ello se encuentra Akira, la luz en el relato, el niño número 28. Su poder es descrito como la fuerza capaz de crear un universo. Al final del relato, los sobrevivientes a todos los cataclismos lo aceptarán como un dios en el gran imperio de Akira. Los personajes rebeldes pueden ser un coro, un símbolo muy contingente del abandono y la orfandad, los niños y niñas guachas del cename. La principal voz de este relato es Kaneda, protagonista de este manga, el personaje más terrenal y concreto de la historia. Carece de cualquier habilidad espiritual, metafísica o psíquica. Es un absoluto desadaptado, como todos aquellos otros pandilleros, como todos aquellos manifestantes de la Sengakuren que se dirigían a toda velocidad a su propia destrucción. El poder, en cambio, es representado por una casta militar antiquísima ya en Japón. Existe el personaje llamado el coronel, o Taisa para sus amigos, que por supuesto no tiene amigos. Este personaje es el encargado del proyecto Akira. La casta política es representada por una serie de ancianos decrépitos incapaces de dialogar entre sí. Lo mismo ocurre con los científicos, personajes totalmente prescindibles que jamás logran llegar a tomar decisiones. Solo impulsan el relato hacia la catástrofe. 4. El ruido y la furia. La narración en Akira es lineal, sin embargo totalmente compleja. Podemos segmentarla en base a los cataclismos que ocurren en la obra, cada una marcada por una reconfiguración de la ciudad. El primer cataclismo es un recuerdo. En el año 1988, Akira, el número 28, perdió el control sobre sí mismo y desató una explosión que aniquiló a Tokio y ocasionó la Tercera Guerra Mundial. La historia transcurre en el año 2030, Neo Tokio, la Neo Zona.
está construida cerca de un enorme agujero negro que es todo lo que queda de la antigua capital. El segundo cataclismo ocurre cuando los personajes intentan esconder a Akira, cuando éste ha sido despertado por Tetsuo. En medio del enfrentamiento entre los rebeldes y el ejército, en medio de una caótica lucha por hacerse con Akira, Takashi, el número 26, recibe un tiro en la cabeza. Es importante señalar cómo ocurre la acción en Akira. No son solo dos polos quienes se enfrentan. No existe una lucha polarizada, sino que los bandos son un crisol terrible de distintos frentes. Cada personaje está constantemente luchando contra sí mismo, contra las traiciones políticas, contra el poder y contra el absurdo del presente que habitan. Takashi recibe un balazo en la cabeza y este dolor repercute en la mente de todos los niños psíquicos, incluyendo al mismo Akira. Akira produce entonces una segunda explosión que acaba con Neo Tokio, la neozona. La mitad de la ciudad queda destruida, mientras que la otra mitad desaparece del presente. Kaneda es dado por muerto junto a cientos de miles de habitantes de Japón. Este segundo cataclismo reconfigura la historia. Las ruinas de Neo Tokio son gobernadas por un grupo denominado los Creyentes. Han vestido a Akira con el uniforme de un general lleno de medallas. Reparten comida en la población revuelta con drogas. Experimentan con algunos sobrevivientes dotándolos de terribles poderes psíquicos. Y adoran a Akira. Akira es el emperador del caos. Tetsuo es el segundo dios. Él ordena a su antojo todo lo que ocurre en las ruinas. Intenta comprender su poder para poder controlarlo, pero está lejos de cualquier intento de autocontrol. Lo único que puede calmar su conciencia es el uso de anfetaminas que traga por puñados. Akira, si bien ha despertado, no es más que un cascarón vacío. Dentro de él existe el poder de crear universos, pero se encuentra totalmente desvinculado de la realidad. Sin tener casi conciencia de sí mismo, los creyentes deben alimentarlo, vestirlo, cuidarlo. Por otro lado está Lady Miyako, la número 19, quien ha logrado crear un desesperado intento de resistencia para recuperar a Akira. Sabe que en algún momento Tetsuo sucumbirá a su propio caos, y cuando esto ocurra, comenzará un tercer impacto. Solo Akira puede anular el caos que representa Tetsuo. Del ejército y los políticos no queda nada. El único sobreviviente de la estructura militar de Japón es el coronel Taisa, el jefe del proyecto Akira. Es en este momento una parodia de sí mismo, un sobreviviente más vestido con harapos, que conspira para poder detener a Tetsuo. Mientras todo esto ocurre, las fuerzas más grandes del mundo crean un cerco militar alrededor de lo que queda de Neo Tokio. Intentan desde el exterior comprender y estudiar qué es lo que ocurre en las ruinas de Japón. Podríamos decir que esta nueva fuerza somos nosotros, los lectores. El tercer impacto ocurre cuando Taisa logra hacerse con el control de un satélite llamado Sol, nuevamente una metáfora del nombre de Akira, y lo utiliza como arma para tratar de destruir a Tetsuo. En este enfrentamiento, de una manera que cuesta comprender, la parte de la ciudad que había desaparecido del presente durante el segundo impacto retorna, desde el cielo, impactando las ruinas y a los sobrevivientes. Kaneda ha vuelto, de una manera milagrosa. Al mismo tiempo, los creyentes realizan constantes ataques contra el templo de Lady Miyako, con la esperanza de destruirla. Durante estos ataques, Kaneda se encuentra con los sobrevivientes de su antigua banda, los Cápsulas y los Payasos, quienes luego de sus antiguos enfrentamientos en motocicleta han visto la necesidad de apoyarse mutuamente para poder sobrevivir. Este caos es aprovechado por las fuerzas militares de Estados Unidos y Rusia, quienes envían diversos ataques contra Tetsuo. Tetsuo, lleno de dolor, se desborda a sí mismo. Es incapaz de contener su propio cuerpo y éste comienza a crecer descontroladamente en la forma de un feto infernal.
La historia termina con este tercer cataclismo. Tetsuo es absorbido y neutralizado por la fuerza de Akira, quien logra recuperar la conciencia en medio del caos. Y de una forma muy onírica, la disolución de Tetsuo es relatada desde los ojos de Kaneda. Este había sido absorbido físicamente por la masa informe de Tetsuo, y sus conciencias se tocan. Es capaz de ver los últimos pensamientos adaptativos de este mientras Tetsuo deja de existir. El manga termina de una forma, podríamos decir, esperanzadora. Los sobrevivientes, Kaneda, Kai, Joker, lo que quedó de los creyentes, los ex soldados, los miembros del culto de Lady Miyako, los ex miembros de la resistencia, han adoptado a Akira como un líder, se han desprendido del mundo y aparentemente son dueños de su destino. Lo último que se ve de ellos es desde el punto de vista del antiguo coronel del ejército de Japón. Mira a estos salvajes que han logrado escapar, que han logrado fugarse del laberinto social que implica el capitalismo, estos rebeldes que escapan a toda velocidad en sus motocicletas, estos viejos manifestantes del Japón de los 60, y señala: su juventud es su única arma. Bueno, cabras y cabros, esto fue todo por el día de hoy. Recuerden comer todos sus vegetales, díganle no al bullying. Soy el profe Disperso John y les deseo buenas noches.